Bueno, René, pues estamos aquí en las instalaciones del Parlamento Europeo. Estos edificios que se ven acá son donde se legislan todas las leyes que rigen los 28 países que conforman la Unión Europea. Una de las preguntas que yo tengo, de las inquietudes que de pronto me asaltan, es la cuestión de los medios de comunicación, la globalización de los medios de comunicación que se han convertido prácticamente no en medios de información, sino en medios de desinformación, donde pues por estos medios se manipula la gente. En Colombia se viene manejando el tema de los medios alternativos, ¿ya? Tú eres director de Agencia Prensa Rural, que es uno de estos medios alternativos que ha cumplido una función importante dentro del sector social, dentro del sector campesino en Colombia. Quiero que nos cuentes cómo se ha creado, cómo fue este proyecto, cómo se empezó, quién lo empezó. Bueno, que me ayudes un poco a despejar estas dudas y estos cuestionamientos que tengo en este momento. Bien, Hugo, efectivamente la comunicación hoy cobra un papel muy importante en el escenario mundial, en el ámbito de la discusión política y en la perspectiva de mostrar, de visibilizar las realidades y las dinámicas que se presentan en todos los países del mundo. En el caso colombiano vivimos esa lamentable situación de medios de comunicación gigantescos atados al gran capital, a las grandes multinacionales, consorcios que juegan un papel en el sentido de fundamentar el proyecto económico que se ha impuesto en Colombia y que ha generado lo que conoce el mundo, 60 años de horror, de guerra, y que por fin se abre una puerta en la perspectiva de lograr un acuerdo de paz para superar este conflicto. En ese escenario surgen expresiones distintas, alternativas, como Prensa Rural, que ya lo ubicaba, proviene de una propuesta del campesinado colombiano, especialmente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que es una organización que surge en el 98 en las movilizaciones campesinas en esta región tan importante y neurálgica en Colombia, en la ciudad de Barrancabermeja, donde está la refinería más importante de petróleos del país y donde se ha presentado de mayor forma y con mayor rudeza la confrontación armada en el escenario agrario. Es la ACBC la que impulsa esta propuesta que ya tiene 11 años de trabajo y que se constituye en una iniciativa que ha permitido romper el cerco mediático sobre la realidad colombiana y plantear desde el campesinado, del movimiento popular, otra mirada de su realidad, haciendo un ejercicio, te cuento, bien importante en el sentido de producciones de comunicación que se constituyen en elementos para aportar efectivamente en eso, en tener una mirada distinta, un enfoque que logre romper lógicas que cierran posibilidades en términos de ubicar la realidad, la verdad de lo que acontece en nuestros territorios. Pero ahí el año pasado se realizó en Colombia el paro nacional agrario. Este paro nacional agrario primero fue ocultado por los medios de comunicación, una total desinformación que hubo a nivel nacional y a nivel internacional. Los medios de comunicación no registraban realmente lo que estaba pasando en Colombia. Sin embargo, los medios alternativos rompieron ese cerco. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo ustedes lograron romper este cerco que les había impuesto los medios oficiales? Bien, son 10 años de trabajo, como te decía, donde hemos logrado hacer un ejercicio y un esfuerzo por desarrollar producciones desde lo popular con calidad, con contenido, con contundencia y con alcance en términos de audiencia. En el caso del paro agrario, efectivamente los más media colombianos, estos que construyen opinión, que desarrollan matrices mediáticas para cerrarle el paso a la voz de las dinámicas del movimiento popular, habían negado la existencia de un paro agrario que se venía desarrollando, que venía surgiendo en la región del Catatumbo colombiano, que es en el nororiente del país, frontera con Venezuela, una zona también epicentro de muchas dinámicas del conflicto. Los medios alternativos estuvimos allí junto con las organizaciones que son de la entraña misma de Prensa Rural, logramos estar en los momentos decisivos, claves, con periodistas que se la jugaron toda para estar con los campesinos y que lograron ser testigos de excepción
de la manera como se venían masacrando los campesinos. Se logró, te cuento, ubicar unas imágenes espeluznantes, duras, pero a la final reales de lo que era la vivencia del campesinado cuando son asesinados dos de los compañeros que participaban en las movilizaciones de manera pacífica desde el campesinado. Esas tomas lograron denunciar, mostrar lo que estaba ocurriendo realmente en la región, que no eran campesinos violentos, que no eran campesinos vinculados a grupos armados, sino campesinos que estaban exigiendo sus derechos, el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho a una economía campesina que garantice efectivamente condiciones de vida para ellos. Y la respuesta del Estado fue la violencia oficial, disparos de francotiradores ubicados en zonas donde estaba apostada la policía colombiana, y que se demostró con esas imágenes, lo cual impactó todo el país gracias a los mecanismos, a las redes sociales, al tema del internet, donde tenemos una página donde movimos efectivamente estas imágenes que generaron una gran atención, una gran sensibilidad del país y que de alguna manera le exigió a los medios, a los más medios, a los grandes medios colombianos, atender el tema del Catatumbo, mostrarlo, y todo ello logró generar una gran movilización nacional de solidaridad con el campesinado catatumbero, que culminó, ya lo sabemos, luego en el desarrollo del paro agrario y una mesa de negociación que hoy está discutiendo, una plataforma, un pliego de peticiones con el gobierno nacional, y que ha venido desarrollando una dinámica muy importante en Colombia, que yo creo el momento más elevado fue la realización en el mes de marzo, abril, de la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular en Colombia, que establece una plataforma de todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes para discutir el problema del territorio, el problema agrario en Colombia, y avanzar en términos de grandes cambios que requiere el país para conseguir la paz. Bueno, pero se ha parado allí, el campesino hizo ese paro y ya, montaron la mesa de diálogo y ya, y están discutiendo con el gobierno, y ¿avanza o no avanza? ¿O qué es lo que se ha dado más en Colombia, o qué es lo que viene por darse en lo que concierne a la movilización popular y campesina? Bueno, el papel de los medios juega allí un elemento muy importante, y de los medios alternativos, porque nos hemos constituido en un referente que ha permitido visibilizar esas discusiones. Antes se burlaba de toda manera, de toda forma, los espacios de negociación y los acuerdos alcanzados. En esta oportunidad se han tratado de violentar, ha habido acciones hasta de militarización en regiones donde se habían desarrollado acuerdos para impedir que se siguieran ejecutando acciones contra los campesinos, contra la población civil, pero el hecho de lograr denunciar, de lograr develar esa realidad, ha permitido generar otra dinámica en Colombia. Entonces hay una mesa instalada que tiene toda una hoja de ruta para discutir con el gobierno temas tan importantes como los territoriales, como inversión en el campo, pero en perspectiva como las reformas que exige Colombia en el tema agrario, ya que este ha sido el elemento nodal que ha desatado la génesis del conflicto en Colombia. Hoy, por ejemplo, se está realizando el Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que no es otra cosa que el encuentro de muchas organizaciones que han venido trabajando por exigirle al gobierno colombiano que reconozca su propia lógica en términos de la Constitución Nacional, que ha definido y ha normativizado el tema de las zonas de reserva como escenarios de autonomía campesina, de desarrollo de la economía campesina y de modelo de reconocimiento de las dinámicas organizativas del campesinado, y que históricamente se ha venido negando el tema en términos de la política de Estado. Entonces, este encuentro de zonas de reserva campesina es un resultado de las movilizaciones del paro, en términos de que el campesinado se mantiene en una dinámica de movilización. El campesinado colombiano no se ha desmovilizado después del paro, sino por el contrario, está moviéndose, está generando dinámicas de organización desde la base, está discutiendo el problema del campo en Colombia, y está hoy al centro ese debate. Además, porque alimenta la agenda que está planteada en La Habana, donde el punto de la ruralidad y de la participación política se encuentran y son claves en la perspectiva de la superación del conflicto. En ese momento pues hay cantidad de líderes campesinos que están siendo asesinados. Esos mismos líderes que salieron a las calles, en los campos, en las ciudades, a confrontar al gobierno para exigirle sus propios derechos, están siendo asesinados en este momento. También, ¿cómo está la situación para ustedes, los que hacen
trabajo informativo, real, de lo que realmente está pasando en las comunidades. Yo pienso de que a usted no lo están dejando quieto, ¿o sí? No, Hugo, por el contrario, hay una enorme preocupación por la situación actual del movimiento agrario popular en Colombia. Ya ha habido denuncias concretas de Marcha Patriótica alrededor del tema de la persecución, del asesinato de muchos de sus dirigentes y líderes, del encarcelamiento de manera injusta con montajes judiciales de muchos otros, de la persecución y casos muy cercanos, el asesinato del compañero dirigente de Marcha Patriótica en el centro del país, en el departamento del Quindío, y el atentado que ejecutaron sicarios contra otro compañero dirigente de Procesos de Desplazados en Cúcuta el día de ayer, 18 de septiembre. Estos temas se circunscriben en toda una campaña orquestada desde los sectores más reaccionarios, militaristas, enemigos de la paz, por golpear el movimiento popular, por golpear el movimiento social. Pero el movimiento campesino ha estado al tanto denunciando estos temas, agitando la bandera de que necesariamente tiene que haber un alto en términos de la agresión contra el movimiento popular y tiene que haber justicia y se tienen que aclarar los crímenes y las responsabilidades históricas en lo que ha sido la barbarie ejecutada contra el campesinado. Y de paso, el movimiento social y popular, el coletazo de las amenazas, del señalamiento, de la estigmatización, como pasa con los periodistas alternativos, en el caso de Prensa Rural, que hemos venido siendo sistemáticamente señalados por sectores muy cercanos al señor Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático, que en cualquier plataforma de medios donde tengan acceso, en cualquier tribuna, sin ningún tipo de elemento probatorio, levantan su dedo a señalar, a endilgar responsabilidades contra la prensa, asociándolos con el movimiento insurgente, lo que representa en Colombia abiertamente una condena a muerte. Eso hemos dicho, en palabras colombianas, se le pone una lápida en el pecho a los periodistas. Ha ocurrido con la prensa alternativa también, imagínate, que está articulada con la institucionalidad como Canal Capital. En el debate que citó el senador Iván Cepeda, Álvaro Uribe, sin ningún tipo de empacho, estigmatiza Canal Capital, que es un canal del distrito de Bogotá, y a su director, Holman Morris, un reconocido periodista, diciendo que es un canal del terrorismo, que es un canal pagado por sus enemigos y ubicando en el terreno de la guerra como un objetivo, ya que son personas que tienen mucho reconocimiento de estas bandas de criminales que aún subsisten en Colombia, y se constituye por lo tanto una incitación al crimen contra los periodistas, contra la prensa alternativa. De la misma manera lo han hecho con Prensa Rural y es una denuncia que hemos venido haciendo permanentemente. Los dirigentes campesinos están siendo amenazados, pero el movimiento campesino tiene rostro en Colombia, la prensa alternativa tiene rostro en Colombia y viene trabajando por aportar de verdad con compromiso a lograr la solución política del conflicto armado en nuestro país. Precisamente tú has hablado de la solución política de ese conflicto. ¿Cuál es el papel que juegan los medios alternativos hacia este proceso de paz que se está llevando entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba? Bien, tenemos propuestas. Estuvimos en el foro convocado por el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, y la Universidad Nacional, entidades definidas por las dos partes, por el gobierno y por la insurgencia de las FARC-EP, para desarrollar la metodología de aportes en la discusión de la agenda del proceso de paz, y donde hemos planteado elementos concretos con respecto al tema de la participación política y de la construcción de la democracia para la paz en Colombia, donde está la democratización de los medios de comunicación en Colombia, la democratización del espectro electromagnético en Colombia, la reforma en términos de ley de lo que estructura normativamente el ejercicio del periodismo en Colombia, porque en Colombia, de labios hacia afuera, todos los grandes medios, estos grandes consorcios de los que hemos hablado, hablan de libertad de prensa, señalan a nuestros vecinos de violentarla, cuando en Colombia solamente existe un diario de circulación nacional, solamente existen dos canales que son de los mismos propietarios de las grandes empresas, de los grandes capitales en nuestro país, que son responsables de la guerra, solo existen dos cadenas radiales con la misma capacidad, y las expresiones alternativas, distintas, con otra mirada, no tienen posibilidad de acceso a ello. Creemos que eso es fundamental para construir la paz. Y de nuevo, el compromiso de los medios alternativos de avanzar en la construcción de un escenario donde nos encontremos, donde construyamos una plataforma de medios por la paz, lo hemos llamado, o cualquier otro nombre, en el sentido de seguir aportando a mostrar la verdad, a desnudarla, a lograr que en Colombia se devele lo que ha pasado en nuestra historia, que ha sido nefasta, pero que tiene una perspectiva futuro hermoso que se avisora.
querido Hola Hugo. René, ¿qué tal si nosotros le pedimos a todas estas instituciones europeas, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, a la Comisión Europea, que apoyen este proceso para que por fin en Colombia haya una paz con justicia social? Eso sería clave y creo que el papel que vienen desarrollando organizaciones de compromiso con la paz de Colombia en Europa, el caso de Marcha Patriótica, el caso de hombres y mujeres que están en Europa trabajando por lograr aportar para la paz, es clave para eso, que se permita abrir un espacio y que Europa conozca lo que pasa en Colombia, exija que el gobierno colombiano, que ha construido tratados económicos, acuerdos comerciales, acuerdos de todo tipo, tenga una real consecuencia con la construcción de la paz, con la construcción de un acuerdo que permita superar la confrontación armada, más no el conflicto, porque el conflicto social sigue y depende de la movilización popular, de la movilización social colombiana, de hombres y mujeres que están dentro y fuera del país, la posibilidad de conquistarlo. Bueno, René, pues hombre, yo te deseo un feliz retorno a nuestro país, a Colombia, y pues hombre, que sigan allá esa información alternativa, que es la única forma como se ha roto el cerco mediático que le imponen al movimiento social y a sus luchas. Espero desde acá que cuenta con nosotros, estamos acá para apoyarlos en todo lo que nosotros podamos. Y bueno, mucho coraje a todos los campesinos, a todo el movimiento social en Colombia. Hugo, un abrazo para todos y muchas gracias.